Evangelio según Marcos, capítulo 4, verso 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Puede sentarse dándole la gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiero que le diga a 2 a 3 personas: mirad lo que oís. Dígaselo a alguien más, por favor: mirad lo que oís. Dígale a alguien: cuidado con lo que escuchas. Ojo a la advertencia que está haciendo Jesús, porque Jesús en la parte final de este pasaje dice que se añadirá a nosotros aquello que escuchamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquello que oímos. Gloria a Dios. Hermano Carlos, pero por el sentido de la audición es inevitable que percibamos las cosas que están en el aire. Una cosa es simplemente escuchar, así como me están escuchando allá atrás. Gloria a Dios. A no ser que alguien tenga problemas de audición, es totalmente normal que usted y yo escuchemos todo sonido que se emite. Pero cuando la Biblia habla de oír va más allá de solo escuchar. Es prestar atención. Es no solamente inclinar el oído, sino también que se inclina el corazón, el alma, todos los sentidos se enfocan en aquello que está percibiendo nuestro oído. Y es allí donde el Señor advierte que debemos tener cuidado y debemos filtrar todo lo que escuchamos, todo lo que oímos. Porque lo que usted y yo oímos, lo que usted y yo escuchamos se va a convertir en pensamiento. Va a llegar a la mente, va a llegar al corazón. Y Jesús describió de la siguiente manera: una vez que está en el corazón, eso se va a convertir en palabra, porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Y ya no solo va a ser pensamiento, ya no va a ser solo palabras, sino que en algún momento se va a convertir en acciones. Entonces dile al que está a tu lado: mucho cuidado con lo que escuchas. Hermanos, lo que escuchamos produce un efecto en nuestro ser. Ese efecto puede ser positivo o puede ser negativo. Todo depende de qué es lo que estamos escuchando. La Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 10:17, versículo bastante conocido por el pueblo del Señor, hablando precisamente acerca de esta realidad, que lo que usted y yo oímos, lo que usted y yo escuchamos, algo va a ocasionar dentro de nosotros. Dice la palabra del Señor: así que la fe es, como dice el versículo, por el oír. La fe es por el oír. Recuerde toda la enseñanza esto: lo que escuchamos va a producir algo en nosotros. Bueno o malo, depende de lo que estemos escuchando. Hay que prestar mucha atención a lo que oímos. No estamos hablando solo de oír, solo de escuchar. Estamos hablando de una práctica consciente, de una escucha activa, de prestar atención a lo que está percibiendo el oído. Alguien dijo en una oportunidad que los oídos son una puerta, y como son una puerta, debemos tener mucho cuidado con qué dejamos entrar a través de esa puerta, ya que lo que le demos entrada se puede convertir en un huésped dentro de nuestra alma.
Alguien dijo en una oportunidad que escuchar es como sembrar, que lo que entra por nuestros oídos son semillas que pueden germinar en la mente y en el corazón. Entonces hay que ser muy selectivos con qué semillas dejamos entrar. Una vez más, por favor, dile al que está a tu lado, mira lo que escuchas. En la parábola del sembrador, manera de introducción, acompáñenme allí en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, pero vamos a ver desde el verso 14 en adelante. Jesús se explica de manera magistral esto de la escucha activa. Jesús habla de 4 grupos de personas que escucharon la palabra. Los 4 la escucharon. Jesús comienza a decir, versículo 14 del capítulo 4 de Marcos, el sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que ¿qué dice la Biblia? La oyen, la escucharon el mensaje. Pero la palabra dice, después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En el verso 16, Jesús describe un segundo grupo. Dice, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando ¿qué, iglesia? Han oído la palabra. Al igual que el segundo grupo, estos también escucharon el mensaje. Pero dice Jesús que al momento la reciben con gozo, pero por causa de no tener profundidad, por no tener raíz, son de corta duración, y al momento que viene la tribulación, la persecución, al momento que sale el sol, se secan. En el versículo 18 Jesús describe un tercer grupo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que, ¿qué, amada iglesia? Los que oyen la palabra. Ojo que los 3 grupos han escuchado la misma palabra. Pero estos que fueron sembrados entre espinos, dice Jesús, son los que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahogan la palabra en ellos y las hace infructuosas. Pero en el verso 20 Jesús explica qué es lo de escuchar de manera activa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, al igual que los 3 grupos anteriores. Pero no solamente oyen la palabra, sino que también, ¿qué dice su Biblia? La reciben. Eso es prestar atención a lo que se está escuchando. Eso es oír atentamente. Eso es mirar lo que se oye. No solamente lo escucho, no solamente lo percibo con el oído, sino que lo recibo en mi corazón, lo atesoro en mi alma, lo recibo en mi mente. Eso es escuchar de manera activa, y eso produce algo. En este caso dice el Señor que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Gloria. Cuando yo estaba organizando el bosquejo, Dios me ministró esta palabra. Todo lo que escuchamos atentamente, todo lo que oímos activamente, todo aquello a lo que inclinamos nuestro oído y nuestro corazón, va a producir fruto dentro de nosotros. Gloria. El fruto va a ser bueno o va a ser malo, depende de lo que estemos escuchando. Por eso hay que tener mucho cuidado, amada iglesia, con lo que oímos, con lo que escuchamos. Diga fuerte toda la iglesia, mirad lo que oís. Vamos a algunas historias de la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 27, Hechos, capítulo 27.
Pablo es enviado a Roma, dice la palabra. Pablo es enviado a Roma. No vamos a leer todo el capítulo, pero nos vamos a dar cuenta en esta historia, a partir del versículo 9 puede ser. Pablo es enviado a Italia y es colocado bajo la custodia del centurión llamado Julio, él y otros presos. Y Lucas, en el libro de Hechos, Lucas está describiendo el recorrido que han hecho, y Lucas habla de vientos contrarios. Lucas habla de que a duras penas lograron costear con dificultad. Dice que la navegación era despacio porque el viento se les oponía. En el versículo 9 dice la palabra: habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber ya pasado el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo les estaba advirtiendo. Pablo, de manera preventiva, les quería hacer ver algo. Ese versículo que acabamos de leer, que dice: por haber ya pasado el ayuno. ¿Cuál ayuno, hermano Carlos? Una fiesta solemne que celebraban los judíos. Y esa fiesta se celebraba en la estación del otoño. Y la estación del otoño se caracterizaba por fuertes tormentas, por fuertes tempestades. La estación del otoño no era la mejor estación para navegar. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Pablo está diciendo: miren en el tiempo que estamos, miren en la época que estamos, no es buen momento para navegar. Esta es época de tempestades, esta es época de tormentas, esta es época donde se levantan las olas en el mar. No es buen momento para navegar. Pablo está anticipándose a posibles consecuencias si zarpa. Versículo 10 dice: diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo les está advirtiendo, les está amonestando. Pero en el versículo 11, el centurión, dice la palabra, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. A su nombre, a su nombre. Hay tragedias cuyo origen se dio por poner el oído y por prestar atención a las voces que no se debían. Si hubieran escuchado a Pablo, si hubieran escuchado al hombre de Dios, si hubieran escuchado la amonestación del apóstol, se hubiesen evitado muchos dolores de cabeza. Pero la Biblia dice que el centurión daba más crédito a lo que decía el piloto y al patrón de la nave. Diga fuerte conmigo en la iglesia: mirad lo que oís. Quiero que le digas al que está a tu lado: escuchemos atentamente a la gente de Dios. Dígaselo a alguien más, por favor: escuchemos atentamente a la gente de Dios. Si le hubieran prestado atención a Pablo, se evitan todo lo que viene después. No lo vamos a leer, pero usted encuentra en su Biblia que dice: la tempestad en el mar, y la nave se volvió pedazos, se le levantó un viento huracanado llamado Euroclidón, y estaban todos asustados, y estaban todos desesperanzados, y estaban todos por no escuchar al varón de Dios, por no prestar atención a lo que Pablo les amonestaba. Versículo 21, por favor, en el mismo capítulo de Hechos 27. Entonces Pablo, ya esto es en medio de la tormenta,
Ya esto es en medio de la tempestad. Como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo. ¿Qué les dijo Pablo? Pablo dijo, me hubieran prestado atención a mí. Hay tragedias que ocurren en los hogares por no escuchar las voces de la gente de Dios. Hay tragedias que ocurren en las familias. Hay tormentas, hay tempestades que afrontas en esta vida por no prestar atención al hombre, a la mujer que te están hablando de parte de Dios. Pablo dice, me hubieran hecho caso a mí. Pablo dice, yo se los dije. Yo les advertí que esta no era buena época para zarpar, no era buena época para estar navegando. Yo se los advertí. Ahora lo bonito de esta historia, verso 22, Pablo dice, pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, porque el que habla de parte de Dios siempre tiene una palabra de ánimo para los demás. Pablo dice, les exhorto a tener buen ánimo. No habrá ninguna pérdida de entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, porque quienes hablan de parte de Dios son portadores de la presencia de Dios. A su nombre, a su nombre. Y le dice el apóstol Pablo, no tengan miedo. No tengan miedo, Dios ha hablado a mi vida y Dios me dijo, dice el versículo siguiente, que sucederá como Él me lo ha dicho, a su nombre. Y el que está a tu lado, hagámosle caso a la gente de Dios. Mira lo que escuchas, mira a quién le estás prestando atención. Acompáñenme al segundo libro del profeta Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Una de las historias más tristes de tantas que hay en la Biblia, donde comienza el declive y el desastre en la familia de David. Amnón y Tamar. Aconteció, dice la palabra. Vamos al versículo 3, por favor. Directo al versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este muchacho le pregunta a Amnón, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo vas a contar? Y Amnón le respondió, estoy enamorado de Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Versículo 5. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo. Cuando el rey venga a visitarte, le vas a decir, te ruego que envíes a mi hermana Tamar para que sea ella la que me atienda, para comer de su propia mano. Y el resto de la historia dice que aquel muchacho llamado Amnón siguió el consejo de su amigo, entre comillas, llamado Jonadab. Quiero que diga la iglesia fuerte conmigo, hay gente que no sabe aconsejar. Entonces, cuando la palabra de Dios es mirad lo que oís, mirad lo que estás escuchando, mira lo que estás escuchando, mucho cuidado, porque hay gente que da consejos errados. Hay gente que da consejos equivocados, a su nombre. Proverbios capítulo 26. Varias veces yo he dado este versículo aquí, verso 16. Proverbios 26, 16. En su propia opinión,
El perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Si la Biblia habla de 7 que sepan aconsejar, es porque definitivamente hay gente que no sabe dar consejos. Dígaselo al que está a su lado, cuídate, porque hay gente que no sabe aconsejar. Dígaselo a alguien más, dígaselo, ayúdenme a predicar y dígaselo al del otro lado. Cuídate, porque hay gente que no sabe aconsejar. Yo lo he dicho en muchas oportunidades. Un matrimonio está afrontando problemas, un matrimonio está afrontando una crisis, un matrimonio está atravesando una tormenta, y él o ella dice: voy a hablar con fulano de tal, porque fulano de tal tiene experiencia. ¿Y cuál es la experiencia de fulano de tal? Se ha divorciado 5 veces. Ese sabe bastante, ese tiene experiencia. Ese no tiene experiencia, ese ha fracasado 5 veces. ¿Qué consejo te puede dar? Mucho cuidado con la gente a la que estás escuchando, porque hay gente que da consejos errados, hay gente que da consejos malos. Usted lo ha visto, a veces una ama de casa que está atravesando por una crisis familiar va a hablar con una amiga, con un familiar, con una hermana, o con muchas veces gente de la congregación, y empieza a contarle los problemas, y el consejo que viene de allá para acá no es un consejo que se apegue a la palabra de Dios. Hay mujeres que le dicen a las otras mujeres: hazle tú lo mismo. Hay mujeres que le dicen a las otras mujeres: lo que es igual no es trampa. Esos son consejos errados. Hay mujeres que le dicen a las otras mujeres: pero tú eres tonta. Si te hace, hazle. Si te dice, dile. Esos son consejos errados. Ojo con lo que estás escuchando. A su nombre. Pasaje conocidísimo en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué iglesia? En consejos de malos. En consejos de malos. Hay que tener mucho cuidado. Dentro del mismo círculo cristiano hay que tener mucho cuidado. Cuando Jesús se acerca al momento de la cruz, cuando Jesús está anunciando nuevamente su muerte y todo el sufrimiento que con ella viene, Pedro lo llama aparte y Pedro comienza a decirle a Jesús: Señor, no permitas que te suceda esto. Señor, ten compasión de ti, Señor. Y comienza a decirle una cantidad de cosas. Usted conoce la historia. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba siendo influenciado y estaba dándole malos consejos a Jesús. A su nombre. ¿Cómo identifico si un consejo es malo? Bueno, vamos un momentico, Mateo 16, esa historia que le estoy contando, Mateo 16. Quítate, el verso 23, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cómo sé si un consejo es malo, hermano Carlos? Si es de tropiezo, es un consejo malo. Estoy en el verso 23. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Cómo sé si un consejo es malo? Si el enfoque de ese consejo no está en el reino de Dios, sino que está en lo terrenal, es un mal consejo. ¿Cómo sé si un consejo es malo? Si estorba el plan de Dios en tu vida, es un mal consejo. Y este está viniendo de Pedro, este no está viniendo de un enemigo, está viniendo de Pedro. A su nombre. Dígale una vez más al que está a su lado: mucho cuidado con lo que estás escuchando. Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Del verso 35 en adelante está lo que le quiero decir. La Biblia nos muestra a uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo.
Y Jairo busca a Jesús porque tiene un problema en casa. La hija de Jairo está agonizando, está enferma en el hogar. Y Jairo quiere que Jesús vaya hasta su casa y que ponga la mano sobre la niña para que la niña sane. Porque ha escuchado que Jesús está haciendo milagros, que Jesús está sanando. Camino a la casa de Jairo, aparece la mujer con el flujo de sangre. Y ocurre el milagro de aquella mujer que dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Acaba de suceder ese milagro. Acaba Jesús de sanar a la mujer del flujo de sangre. Y en el verso 35 del capítulo 5 de Marcos, mientras Jesús todavía hablaba, llegaron de la casa de Jairo un grupo de personas diciendo: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Eso lo llamo yo voces desesperanzadoras. Ojo, Jairo va enfocado en su milagro. Jairo va a buscar a Jesús con el propósito de traerlo hasta la casa para que sane a su hija. Pero de camino, en la pausa, luego de sanar a la mujer del flujo de sangre, de la casa de Jairo llega un grupo a decirle: Jairo, ya no hay nada que hacer. Jairo, la niña está muerta, no insistas, no sigas molestando al maestro. Esas son voces que quitan la esperanza. Esas son voces que desalientan. Esas son voces que desaniman. Esas son voces que transmiten un panorama sombrío. Esas son voces que cuando nos hablan, porque te hablan a ti, me hablan a mí también, lo que nos dicen es: no hay salida, no hay solución, no hay posibilidad de que esto mejore. Esas son las voces que nos dicen: no hay consuelo, no hay esperanza, aquí no se puede hacer nada. ¿Ha escuchado usted esas voces? Yo las he escuchado bastante. Esto no tiene componte. Una de las que más se repite: esto se lo llevó quien lo trajo. Voces desesperanzadoras. Es inevitable, por nuestro sentido auditivo, es inevitable que oigamos lo que esas voces dicen, pero nosotros decidimos si recibimos en nuestro corazón, si recibimos en nuestro espíritu lo que está diciendo esa persona. A ti te pueden decir la gente de tu familia: no insistas porque no se va a poder hacer nada. A ti te pueden decir en el círculo familiar: mira, pierde toda esperanza, ese ya no tiene arreglo. Esas son voces desesperanzadoras. Esas son voces que te dicen que no hay solución posible. Y Jesús, en el verso 36, Jesús está allí y dice la palabra: luego que oyó lo que le estaban diciendo a Jairo, porque Jesús escuchó las voces también que le dijeron: Jairo, ya no molestes más al maestro. Y a mí me gusta pensar que Jesús está viendo a Jairo por dentro. Y Jesús está viendo lo que sucede en el corazón de Jairo a causa de las voces desesperanzadoras, porque esas voces le quitan el ánimo al quien sea, esas voces le quitan el aliento al que sea, esas voces apagan la fe en el corazón de cualquiera. Y Jesús está viendo lo que le sucede a Jairo por escuchar las voces desesperanzadoras. Entonces Jesús habla a él y le dice a Jairo: Jairo, no temas, solamente cree, Jairo. Y bastó solamente la voz de Jesús, bastó solamente una frase en la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores para desbaratar todo el efecto que estaban causando las voces desesperanzadoras en el corazón de Jairo. En esta mañana, a las personas que le han dicho no hay solución, a las personas que le han dicho no hay salida, las voces que te han dicho ese hombre nunca va a cambiar, ese muchacho nunca va a ser transformado, las voces que te han dicho ya esto no tiene componente,
monte, las voces que te han dicho ya el diagnóstico médico no se puede cambiar, vine a decirle: ojo con lo que usted está escuchando, escuche mejor la voz de Dios, y la voz de Dios es: no temas, no tengas miedo, sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando el cumplimiento de la palabra de Dios. Por favor, dile al que está a tu lado: no escuches voces desesperanzadoras. Ayúdeme a predicar, porque usted le ministra al que le dice: dígale: no temas, cree solamente. Seguimos con la enseñanza. Ojo con lo que escuchamos, ojo con lo que oímos. Primer libro del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 18. Acompáñenme a leer desde el versículo 6. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, recuerde, vienen de esa tremenda victoria. David mata a Goliat, el ejército de Israel se llena de ánimo y acaban con los filisteos, vienen de esa batalla. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel. ¿Qué estaban haciendo? Cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, escuchen la letra de la canción: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Verso 8, ¿cómo empieza el verso 8? Dígalo fuerte, ¿cómo empieza el verso 8? Ahora présteme atención. ¿Qué hizo que se enojara Saúl? El ritmo que estaban tocando, los instrumentos que estaban utilizando. Dice la palabra que venían con instrumentos de música, con panderos. La letra de la canción, la letra de la canción. Cuando predicamos acerca de este pasaje, ojo con lo que escuchas, mira lo que escuchas. En este punto voy a hablar de la música. En este punto voy a hablar de canciones. La Biblia dice que Saúl se enojó en gran manera, influyó de manera directa en las emociones del rey Saúl, en el alma de Saúl. ¿Sabe qué influyó? La letra de lo que estaban cantando, no el ritmo. Yo soy defensor de que los ritmos son de Dios, la música es de Dios. La letra, el contenido de aquella canción. Y el versículo 9 dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue la mecha que activó lo que Saúl tenía por dentro? Dile al que está a tu lado: una canción. Necesito que se lo diga a alguien, dígale: una canción. ¿Por qué coloqué este punto en la enseñanza? Porque hay una corriente grande de cristianos que están defendiendo que el Hijo de Dios, que la hija de Dios, tranquilamente puede escuchar música secular. Y usted ve por las redes los debates, y usted ve a través de las distintas plataformas cómo argumentan: no pasa absolutamente nada. Y una de las cosas que dicen: porque la música toda es de Dios. A su nombre. Dile al que está a tu lado: mira lo que escuchas. Dígaselo a alguien: mira lo que escuchas. Amada iglesia, en el corazón de Saúl se despertaron los celos. En el corazón de Saúl se despertó la envidia. En el corazón de Saúl se despertó el odio hacia David hasta el punto de querer matarlo. Y el detonante fue una canción. Una canción. Dejen de estar escuchando música secular.
Así por la calle del medio, se lo tengo que decir. Deje de estar escuchando a artistas que no son cristianos y que no tienen al Espíritu de Dios, porque lo que ellos cantan, lo que ellos transmiten a través de las letras de sus canciones, va a provocar que germine cosas en tu corazón que no son de Dios. A su nombre. Yo veo con tristeza en las diferentes plataformas, y yo no tengo nada en contra de las redes sociales. Este mensaje lo estamos grabando para transmitirlo a través de las redes sociales. Yo utilizo las redes para predicar. Yo no tengo nada en contra de las redes, pero veo con tristeza cómo mucho pueblo de Dios sube sus historias, sube sus estados, y la canción que tienen de fondo con tanta música cristiana que existe es una bendita canción secular. A su nombre. Y algunas con unas letras que, Dios santo, parece que las hubieran escrito en el mismo infierno. Porque es tendencia. Usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia. Podemos subir nuestros estados y podemos seleccionar cualquier música cristiana, la que más te guste. Si te gusta vallenato, si te gusta llanero, si te gusta lo que sea, pero que sea música cristiana, por el amor de Dios. A su nombre. Entonces hay 2 o 3 que se volvieron virales, no las voy a mencionar, pero 2 o 3 se volvieron virales, y todos los cristianos están subiendo las historias con la musiquita de fondo también. Mucho cuidado con lo que oyes. Gloria a Dios. Hay artistas seculares, no voy a mencionar nombres porque esto va a las redes, que sobre ellos ha sido depositada una unción demoníaca, una unción diabólica, y que tienen objetivos específicos, porque la unción es con un propósito. Hay artistas seculares que han sido ungidos por el mismo infierno para desbaratar matrimonios, y lo que cantan es infidelidad, lo que cantan es adulterio, lo que cantan es amores prohibidos. ¿Qué hace un hijo de Dios, una hija de Dios, escuchando a ese hombre o a esa mujer? Gloria. A su nombre. En una oportunidad, aconsejando a una pareja en la cual el adulterio encontró espacio, halló cabida, y cuando uno comenzó a indagar y a preguntar, ¿sabe cómo comenzó la cosa? Escuchando la música del fulano que les estoy hablando, y escuchando las canciones, y la música produce un efecto. En Saúl la canción despertó celos, envidia, odio. Mira el que está a tu lado y dile: mucho cuidado con lo que estás escuchando. Y después de esta prédica hay gente que va a tener que agarrar la playlist de sus celulares y borrar ciertas canciones en el nombre de Jesús, y dejar de estar escuchando a ciertos hermanos. Pero es que cuando yo no era cristiano, mira, a mí me gusta, pero es que usted es nueva criatura y las cosas viejas pasaron, y he aquí, dice la palabra, todas son hechas nuevas. Hay música que usted tiene que dejar de escuchar. Hay canciones que afectan tu vida espiritual. Hay canciones que ahogan tu intimidad con el Señor. Amada iglesia, lo que escuchamos se internaliza, se mete en el alma, en el corazón. Se lo dije anteriormente, se convierte en palabras, se convierte en pensamientos, y tarde o temprano se va a convertir en acciones. ¿A usted no le pasa que hay ciertas canciones que lo ponen melancólico? Hay ciertas canciones que lo hacen llorar. Hay canciones, me voy a meter en problemas ahora. Si me estaban mirando feo, ahora me van a mirar peor. Hay canciones que te recuerdan eventos del pasado y te recuerdan a personas de tu pasado. Deja de estar escuchando esas canciones en el nombre de Jesús. Y al que está a tu lado, dile: ojo con lo que estás escuchando.
que ser muy selectivos con lo que vamos a oír, con lo que vamos a escuchar. Y la excusa no es el ritmo, porque dentro de la obra del Señor, dentro del pueblo de Dios, gracias a Dios, hay el ritmo que a usted le guste. Aleluya. A su nombre. La escucha activa va a despertar emociones, sentimientos, va a hacer brotar, va a hacer germinar algo dentro de nosotros. Hermanos, el contenido de algunas canciones, sus letras: suicidio, infidelidad, violencia, rebeldía, consumo de drogas, fornicación. ¿Qué hace un cristiano escuchando eso? Y el Espíritu Santo redarguye, pero silencia la voz del Espíritu Santo. Y sabes que estás haciendo mal, porque cuando el pastor llega a visitarte, quitas la canción. Cuando ves que viene el líder de la iglesia, cambias la estación. Pero cuando estás solo, cuando estás sola, sigues escuchando lo que no debes escuchar. Una canción fue el detonante. Es más, no lo quería leer, pero lo voy a leer. Verso 10, todavía estoy en primer libro de Samuel, capítulo 18. Yo creo que lo lea usted en su Biblia. Aconteció al otro día ¿de qué? De Saúl haber escuchado el hit del momento, la canción que estaba viral. Al otro día, ¿qué pasó al otro día? Que un espíritu malo de parte de Dios. Un espíritu malo. Al otro día de qué? De haber escuchado la canción que escuchó. Hay infidelidades que se han cometido por estar escuchando la música indebida. Hay gente, mire, yo estaba estudiando las estadísticas acerca del suicidio, y hay gente que se quitó la vida por estar escuchando música depresiva. Por favor, mira al que está a tu lado y dile: cuidado con lo que estás escuchando. ¿Qué música tienes en el celular? Tu historial de YouTube, ¿cómo se llama el otro? Spotify, así. Tu historial. ¿Qué música estás escuchando? Vamos a otro punto, por favor. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa fue la voz de Dios. Dijo Dios, dice la palabra. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, aquí está la voz de Dios de nuevo. ¿Qué les dijo Dios? Fructificad y multiplicaos. Diga conmigo: Dios quiere que yo tenga una vida fructífera. Ahora dígalo como si lo cree. Dios quiere que yo tenga una vida fructífera. Esa fue la voz de Dios. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, señoreen sobre toda la creación. Oh, esa fue la voz de Dios. Esa era la voz de Dios. Pero uno va al capítulo 3 y nos vamos a encontrar con esto. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual ¿qué? Dijo. Ya no es la voz de Dios, sino que ahora es la voz de la serpiente, la cual dijo, versículo 4, entonces la serpiente ¿qué? Dijo. Mire cómo cambia la cosa. En los primeros pasajes quien está hablando es Dios. En los primeros pasajes encontramos y dijo Dios, y después y dijo Dios, y más adelante y dijo Dios. Pero en el capítulo 3 de Génesis dice: y dijo la serpiente.
Cuando predicamos acerca de cuidado con lo que estás escuchando, hay que advertir, deja de oír la voz del enemigo. Gloria a Dios. Porque el diablo habla también. Deja de escuchar la voz de la serpiente. Deja de atender. Hay gente a la que Dios le está hablando constantemente, porque Dios habla de diversas maneras. Dios habla una y otra vez, dice la palabra. Pero hay gente que no le presta atención a la voz de Dios por estar atendiendo a la voz del enemigo, a su nombre. Por estar escuchando voces de demonios. Y hay gente que anda por la vida, ojo, creyentes, hijos de Dios, que están más convencidos de lo que les dice el diablo que lo que Dios dice de ellos. Que prestan más atención a las voces infernales que a lo que Dios habla. A su nombre. Dile al que está a tu lado, deja de oír la voz del enemigo. En la tentación de Jesús, Satanás se le presenta al Señor y comienza a decirle tantas cosas. Y Jesús responde todo el tiempo, escrito está. ¿Cómo contrarrestamos la voz del enemigo? Con la palabra. Pero si no te estás nutriendo de la palabra, si estás tomando la Biblia solamente cuando vienes para la iglesia, si el único versículo que lees durante el día es el que te sugiere la aplicación de tu celular, ¿con qué vas a responderle al enemigo? Jesús le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Primera de Timoteo 4:1. Dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos, ¿cuántos creen que estamos en los postreros tiempos? Que iba a pasar en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, algunos se separarán, se apartarán de la fe, negarán la fe. ¿A causa de qué, amada iglesia? ¿Escuchando a qué? Espíritus engañadores y a doctrina de... Está hablando de gente que profesó este evangelio. Está hablando de gente que creyó esta palabra. Está hablando de gente que tenía a Jesús en el corazón, pero dejaron de oír la voz de Dios y empezaron a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por favor, vuelve a mirar al que está a tu lado y dile mucho cuidado con lo que estás escuchando. Hay gente que tiene un don. Vamos a usar la palabra don, no entra allí, pero vamos a usarla. Y se desvive en las plataformas por escuchar enseñanzas que los confunden. Tanto predicador bueno que hay en las redes, eso no los oye. Escuchan los que hablan locura. Aquí habían varios, se dejaron de hacerlo porque me tocó reprenderlos una vez. Pero aquí habían varios que me enviaban los videos. Hermano Carlos, ¿qué opina usted de esto? Hermano Carlos, y a la semana eran como 7 videos. Hermano Carlos, ¿y qué piensa usted de esto? Hermano Carlos, y un día le dije, ¿tú qué haces escuchando a ese tipo? Le dije. Con tanto predicador bueno que hay en las redes, pero hay gente que es especialista escuchando doctrinas de demonios. Hay gente que se especializa más y sensibiliza más su oído a la voz del enemigo que a lo que Dios está hablando. Dile que está a tu lado, no escuches al diablo. Dígaselo así, no escuches al diablo. Vamos a otro punto porque me están mirando feo. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, verso 18. Hay hombres, dice la palabra, que las palabras que salen de su boca son como ¿qué? Como golpes de espada.
como golpes de espada. Cuando predicamos, cuidado con lo que escuchas. Hay que advertirle al pueblo, no estés escuchando palabras hirientes. No estés inclinando tu oído, tu corazón, tu atención a las voces que causan daño. Porque hay voces que causan daño. Hay hombres que sus palabras son como golpes de espada. Palabras ofensivas. Comentarios crueles. Hay discursos venenosos, hay dardos verbales, hay golpes que se dan con la voz. No estés escuchando eso, no le estés prestando atención a eso. A su nombre. Acompáñenme al Salmo 140, por favor. Mire la expresión del salmista: líbrame, oh Jehová. ¿De quién, iglesia? El hombre malo. Y después dice: guárdame de los hombres violentos. Ojo, hombre malo, hombres violentos. Versículo 2: los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Versículo 3: acusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. La traducción del lenguaje actual dice: más que gente, parecen víboras. Sus palabras son venenosas e hirientes. Hay otra traducción que dice: la lengua de ellos pica como una serpiente. Veneno de víbora gotea de sus labios. Hay palabras hirientes. Hay palabras que hacen daño. Hay, aquí dicen mucho la expresión, puntazos, puyazos, que van con la intención de dañar, de herir. No inclines tu oído a eso. Es inevitable por el sentido auditivo, es inevitable que llegue aquí. Pero depende de ti y de mí que no llegue a la mente y al corazón eso que dijeron. Gloria a Dios. A su nombre. Salmo 64, por favor, versículo 1. Ojo, hablamos ahorita de los malos, de los violentos. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor de quién? Del enemigo. Hablamos ahorita de los malos, de los violentos, y ahora está hablando del enemigo. Verso 2: escóndeme del consejo secreto de quién? De los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Verso 3: que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga, palabras venenosas como si fueran flechas. Hay gente que de su boca lo que sale es veneno. Hay gente que sus palabras golpean como espada. Son dardos venenosos. A su nombre. Usted y yo no debemos prestar atención a esas voces. Gloria a Dios. Ahora le voy a decir la realidad de este asunto. Acompáñenme al Salmo 55. Porque hasta ahora hemos hablado de los malignos, de los malos, del enemigo, de los perversos. Pero vaya al Salmo 55 y lea conmigo el versículo 12. Porque no me afrentó, ¿qué dice la palabra? El salmista dice: yo hubiera soportado, hubiera sido tolerable, habría soportado si la afrenta viene de un enemigo, habría sido más llevadero. Pero dice el versículo: se alzó contra mí el que me aborrecía, me hubiera ocultado de él, dice el salmista. Verso 13: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos nos contábamos los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Por qué estoy leyéndole esto? Porque estas palabras hirientes
Porque estas voces que hacen daño duelen más cuando vienen de seres amados, cuando vienen de personas cercanas. David dice: la afrenta no me la hizo un enemigo, me la hizo un familiar. La afrenta no me la hizo el que me aborrecía, me la hizo alguien íntimo mío. Allí duelen más esas palabras. A ti te puede decir algo feo cualquiera en la calle y te va a golpear. No te va a golpear de la misma manera que te lo digan tus propios padres, tus hermanitos de carne y sangre, tu propia familia. Expresiones como: eres un inútil, nunca haces nada bien. Expresiones como: me arrepiento de haberte tenido. Expresiones como: contigo no se puede hablar. Expresiones como: yo hubiese preferido nacer en otro hogar o nunca haber nacido. Expresiones como: me avergüenzo de ti. Eso duele más cuando viene de alguien íntimo, cuando viene de un familiar. Ahora, las buenas noticias, amada iglesia, es que en el Señor hay sanidad para todas las heridas. Cuando Jesús dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido, dijo, me ha enviado a sanar, dijo, a los quebrantados de corazón. Eso se llama sanidad interior. Hay palabras hirientes, hay voces que causan daño, pero en la presencia de Dios hay sanidad para los corazones que han sido golpeados por esas palabras. Ahora, el consejo bíblico es: no estés atendiendo esas voces, no estés escuchando eso, no estés inclinando tu corazón. De pronto sí, en casa a ti te toca vivirlo, de tu propia casa te toca escuchar gente que dice que tú eres inútil, que tú no sirves para nada. Esas son voces hirientes y voces que hacen daño. No las escuches. Escucha la voz de Dios que dice que tú y yo en sus manos somos instrumentos de guerra, que tú y yo en las manos de Dios somos una herramienta poderosa. Escucha la voz de Dios. Amén, gloria. No escuches las voces de tu propia familia, de tu círculo social, de las personas allegadas a ti que dicen: tú no sirves para nada. Escucha la voz de Dios que dice: en Cristo Jesús tú todo lo puedes, porque Él te va a fortalecer. Amén, gloria. Dile al que está a tu lado: no oigas las voces hirientes, las voces que hacen daño. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. Con la Biblia en la mano, mira al que está a tu lado y dile: no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Yo necesito que usted se lo diga a alguien. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Cuando hablamos de que hay que tener cuidado con lo que oímos, deja de estar escuchando las palabras del chismoso. Deja de estar escuchando las palabras del chismoso. No busques la amistad del que habla demasiado, dice otra versión. No te juntes con gente chismosa, dice otra versión. No te asocies con el chismoso. Y la Biblia nos da las razones. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso provoca peleas, causa divisiones, fomenta enemistad entre los amigos. El chismoso termina destruyendo relaciones, y el llamado de Dios es a la unidad. ¿Me dice amén? Amén. A ser uno nos llamó el Señor. El chismoso divide, el chismoso separa, el chismoso aparta. Por favor, mira que está a tu lado y dile: deja de estar escuchando a los chismosos.
El problema en este mensaje es que posiblemente el que está sentado a tu lado no está escuchando a los chismosos, sino que él es el chismoso. A su nombre. Hay que tener mucho cuidado porque el chismoso divide. El chismoso separa a los mejores amigos. El chismoso fomenta la enemistad. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Se lo voy a leer en otra traducción, la traducción del lenguaje actual. Qué sabrosos son los chismes. Escuche esto. Cuando dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves, como bocados delicados. Qué sabrosos son los chismes. Pero cuánto daño causa. Deliciosos bocaditos, le estoy leyendo otras versiones. Son los chismes, pero los mismos penetran lo profundo del corazón. Deliciosos manjares son los chismes, mas se meten hasta lo más íntimo del ser. Que está advirtiendo la palabra. Aunque sea agradable escuchar el chisme, va a contaminar tu corazón. Va a provocar algo dentro de ti. Tú no vas a ver a la persona con los mismos ojos. Tú no vas a tratar a esa persona igual. Porque esos bocados suaves y delicados, no sé quién lo puso así en las versiones más modernas, pero Reina Valera dice chismes, a palabra por el medio, como él. Entraron en tu corazón. Contaminar. Una vez más, diga al que está a tu lado, deja de estar escuchando al chismoso. Y si usted es el chismoso, en esta mañana arrepiéntase en el nombre de Jesús. Hay gente que le gusta un chisme, hermano. Mire el que está a su lado, no le diga nada, solo mírelo, no le diga nada. Hay gente que le encanta un chisme. Como congregación debemos cuidar la unidad de la congregación. El liderazgo de Betel Adaure debe preservar la unidad, cuidar la unidad. Usted en su familia debe velar por la unidad del hogar, por la unidad de su familia. ¿Qué hay que hacer? Aparte al chismoso. Deje de estar escuchando chismes. Termino la enseñanza con esto. Proverbios capítulo 1. Y este es el último punto. Cuando hablamos de cuidado con lo que estás escuchando, hay que dejar de escuchar las palabras que incitan a pecar. Proverbios 1, verso 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si que dijeren, versículo 11, si dijeren palabras, ¿qué es lo que van a decir? Ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. ¿Qué es lo otro que van a decir? Los vamos a tragar vivos como el Seol, los vamos a tragar enteros como los que caen en un abismo. ¿Qué es lo que te van a decir los pecadores? Vamos, que vamos a hallar riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. ¿Qué es lo que van a decir los pecadores? Echa tu suerte con nosotros, vamos todos con una bolsa. Versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Hay gente que cae por estar escuchando voces que incitan a pecar. Hay gente que cae por estar escuchando invitaciones a hacer lo malo. Mira el que está a tu lado, no escuches las voces que invitan a pecar.
Proverbios 7, por favor. Salomón está hablando desde el verso 7 en adelante. Entre los simples consideré, entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Ojo al aspecto de la mujer: alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, y con semblante descarado, ¿qué pasó allí? Le dijo. Y ahí vienen las palabras que invitan a pecar. Sacrificios de paz había prometido, pero hoy he pagado mis votos, ya cumplí mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Se llevó la bolsa del dinero. El día señalado volverá a su casa. Y lo que viene, y aquí termino la enseñanza: el hombre no se rindió por la belleza de la mujer. El hombre no se rindió por cómo caminaba, por cómo estaba vestida. El hombre no se rindió por el beso que le dio aquella mujer. Verso 21 dice: lo rindió. ¿Con qué lo rindió? Con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto, dice la Biblia, que se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. ¿Con qué lo rindió? Con las palabras que le estaba diciendo. Póngase de pie, por favor, y una vez más dígale al que está a su lado: deja de estar escuchando las voces que invitan a pecar.